El millonario conducía por una carretera poco transitada cuando la silueta de una niña llamó su atención. Apenas iluminada por los faros de su auto, la pequeña parecía estar en un estado lamentable. A su lado, dos bebés envueltos en trapos sucios yacían inmóviles en el suelo. Alarmado, el hombre detuvo su vehículo y corrió hacia ellos. La niña, de no más de 7 años, lo miró con ojos asustados pero no hizo ademán de huir. Su delgadez extrema y la suciedad en su rostro reflejaban un abandono prolongado. Los bebés apenas respiraban, sus rostros pálidos y sus cuerpos débiles por la falta de alimento. Sin perder tiempo, el millonario los tomó en brazos y los colocó en el asiento trasero de su auto. Mientras conducía a toda velocidad hacia su mansión, su mente no dejaba de cuestionarse cómo 3 niños tan pequeños podían haber terminado en una situación tan desesperada. Se prometió que haría todo lo posible por ayudarlos, sin importar las consecuencias. Al llegar a su mansión, el millonario ordenó a su personal que prepararan de inmediato habitaciones, agua caliente y alimentos. Llamó a un médico de confianza, preocupado por el estado de los bebés. La niña se mostró recelosa al principio, observándolo con una mezcla de desconfianza y agotamiento. Mientras la casa se llenaba de movimiento, el millonario se sentó a su lado y le ofreció un vaso de leche caliente. Dudó unos segundos antes de tomarlo, pero la necesidad fue más fuerte que su miedo. Bebió con avidez, y cuando terminó, murmuró un tímido gracias. Los bebés fueron revisados y estabilizados por el médico, quien confirmó que sufrían una grave desnutrición y deshidratación. Necesitaban atención urgente, pero estaban fuera de peligro inmediato. A medida que la noche avanzaba, el millonario vio cómo la niña, después de comer y recibir un baño caliente, finalmente cedía al cansancio y se dormía en un mullido sofá. Algo dentro de él le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al amanecer, la niña despertó sobresaltada y, al ver que se encontraba en un lugar desconocido, su primera reacción fue buscar a los bebés. Cuando los encontró dormidos en una cuna improvisada, su expresión se relajó. El millonario, al verla tan preocupada por ellos, decidió acercarse con calma. Con voz suave, le preguntó su nombre y cómo habían llegado a esa situación. Tras un largo silencio, la niña finalmente habló. Su voz era débil, pero cada palabra llevaba consigo una historia de dolor. Contó que habían escapado de un lugar donde les hacían daño, un sitio donde el hambre y los golpes eran parte de su día a día. La angustia en su rostro era evidente, y cada detalle de su relato llenaba al millonario de impotencia. No entendía cómo alguien podía haberlos abandonado así. Su instinto protector se intensificó y decidió que haría todo lo necesario para darles un futuro diferente. En ese momento, supo que esos niños no solo eran unos extraños en su casa, eran una nueva razón para vivir. Decidido a conocer más sobre la historia de los niños, el millonario puso a su equipo de seguridad a investigar. En pocos días, descubrieron que la niña y los bebés habían sido abandonados por sus propios padres, quienes los dejaron a su suerte tras una vida de negligencia y violencia. El millonario sintió una mezcla de indignación y tristeza al conocer los detalles. No podía comprender cómo alguien era capaz de dar la espalda a sus propios hijos. Contactó a abogados para informarse sobre la posibilidad de obtener la custodia, pero pronto se dio cuenta de que el proceso no sería sencillo. A pesar de su riqueza y recursos, el sistema legal era complicado y requería pruebas contundentes para demostrar que los niños no tenían otro lugar seguro donde ir. Aún así, no se desanimó. Se comprometió a luchar por ellos, sin importar lo que tuviera que enfrentar. Mientras tanto, la niña y los bebés comenzaban a acostumbrarse a la seguridad y comodidad de su nuevo hogar, aunque el miedo aún se reflejaba en sus ojos. Con el paso de los días, la relación entre el millonario y los niños comenzó a cambiar. Al principio, la niña se mantenía distante, observándolo con cautela y desconfiando de sus intenciones. Pero cada gesto de bondad, cada comida servida con cariño y cada noche en una cama cálida comenzaron a derribar las barreras de su corazón. Los bebés, aunque demasiado pequeños para comprender lo que sucedía, respondían a la calidez del hogar con sonrisas y pequeños balbuceos. La mansión, antes silenciosa y fría, comenzó a llenarse de sonidos nuevos. Risas tímidas, llantos nocturnos y el eco de pequeños pasos resonaban en los pasillos. El millonario,
quien hasta entonces había vivido una existencia solitaria y enfocada en los negocios, sintió algo distinto, una sensación de plenitud que no había experimentado antes. Se sorprendió a sí mismo dedicando tiempo a los niños, aprendiendo a calmarlos cuando lloraban y disfrutando de su compañía. Sin darse cuenta, esos pequeños seres estaban transformando su vida de una manera que jamás habría imaginado. A pesar de la conexión que había desarrollado con los niños, el millonario sabía que su permanencia en la mansión no podía depender solo de su deseo de ayudarlos. Necesitaba un marco legal que le permitiera protegerlos. Sin perder tiempo, contactó a un equipo de abogados para iniciar los trámites de adopción. Sin embargo, el proceso resultó ser más complicado de lo esperado. Aunque los padres biológicos habían abandonado a los niños, la burocracia exigía pruebas concretas para demostrar que no tenían familiares que pudieran reclamarlos. Además, su estilo de vida generaba dudas en los asistentes sociales. Acostumbrado a manejar negocios y grandes inversiones, ahora se veía envuelto en largas entrevistas donde debía explicar por qué un hombre solitario y sin experiencia en la paternidad quería hacerse cargo de 3 niños. A pesar de los obstáculos, el millonario no se dejó intimidar. Sabía que los niños no tenían a nadie más y estaba dispuesto a pelear hasta el final. Mientras tanto, en la mansión, los pequeños se aferraban a él con más confianza, sin imaginar la lucha que estaba enfrentando por ellos. Justo cuando el millonario pensaba que tenía el control de la situación, surgió un problema inesperado. Un pariente lejano de los niños apareció, alegando derechos sobre ellos. Se trataba de un tío materno, un hombre que nunca se había interesado en su bienestar, pero que ahora veía la oportunidad de obtener algún beneficio económico. El millonario, furioso por la desfachatez de aquel individuo, investigó su pasado y descubrió que tenía antecedentes por negligencia y abuso. Sabía que los niños no estarían seguros con él, pero el sistema legal no siempre favorecía la lógica. La posibilidad de perderlos lo llenó de angustia. Por primera vez en su vida, sintió miedo de no poder comprar una solución, pues esto no se trataba de negocios, sino de la vida de los niños. La pequeña, al enterarse de la existencia de su supuesto tío, se aferró a su protector con lágrimas en los ojos. «No nos dejes ir», le suplicó. En ese momento, el millonario comprendió que ya no se trataba de una elección. Era su responsabilidad luchar por ellos hasta el final. El juicio por la custodia se convirtió en un proceso largo y agotador. Durante semanas, el millonario tuvo que demostrar que era la mejor opción para los niños, enfrentando interrogatorios, evaluaciones psicológicas y visitas domiciliarias. El supuesto tío insistía en su derecho a quedarse con ellos, argumentando que la familia debía permanecer unida. Sin embargo, el millonario presentó pruebas contundentes de que el hombre no tenía interés real en su bienestar y que solo buscaba dinero. Para sorpresa de todos, la niña pidió hablar con el juez. Con una voz firme, pero con el miedo reflejado en sus ojos, declaró que no quería irse con un desconocido. Dijo que por primera vez en su vida se sentía segura y que el millonario era la única persona que les había dado amor y protección. Su testimonio conmovió a todos en la sala. Aunque el juez aún debía tomar una decisión, quedó claro que el lazo entre ellos era más fuerte que cualquier argumento legal. Tras meses de lucha, la decisión final llegó. La custodia de los niños quedaría en manos del millonario. La noticia fue recibida con lágrimas y abrazos en la mansión. La niña, al escuchar el veredicto, corrió a sus brazos y le dijo con voz entrecortada: «Ahora sí tenemos un hogar». El millonario, quien hasta entonces había vivido una existencia vacía a pesar de su riqueza, sintió una emoción que jamás había experimentado. Se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, tenía algo más valioso que todo el dinero del mundo: una familia. Con el tiempo, los trámites de adopción se completaron y los niños recibieron su apellido. La mansión, antes fría y solitaria, se llenó de vida con risas, juegos y amor incondicional. Con el paso de los años, la transformación del millonario fue evidente. Antes, su vida giraba en torno a negocios y adquisiciones, pero ahora su mayor prioridad era el bienestar de sus hijos. Aprendió a ser paciente, a escuchar, a reír con ellos y a disfrutar de los pequeños momentos. La niña creció con confianza, dejando atrás el miedo y la inseguridad. Los bebés, ahora convertidos en niños llenos de energía,
Veían en él no solo a su protector, sino a su verdadero padre. En las noches, mientras los acostaba, solía contarles historias sobre cómo llegaron a su vida y cómo juntos habían construido algo más grande que la fortuna que poseía. Y cada vez que la niña le decía papá, o los pequeños corrían a abrazarlo, comprendía que su mayor riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en los corazones de aquellos 3 niños que lo habían salvado tanto como él a ellos. ¿Qué opinas de esta historia? Nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. Y no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activa la campanita para que no te pierdas más historias como esta. Tu apoyo nos inspira a seguir creando.